Esto es lo que no se dice desde Radio La Paz, 107.1 MHz y Canal 34 HD 6.11. Me llegó un comunicado de prensa esta semana, ponerlo en pantalla por favor, donde dice: la Unión Docentes Agremiados Provinciales, UDAP, informa a sus afiliados y comunidad en general que con relación a la denuncia penal instada por la profesora Lidia Patricia Quiroga ante la UFI, Delitos Especiales, Fiscalía número 5, sobre falsificación de padrones generales y de mes en la elección gremial del 13 de abril del 2023, imputando de ello a la Junta Electoral de UDAP y a su abogado el 8 del 6 del 23, el fiscal del caso, doctor Francisco Pizarro, ha resuelto desestimar la misma por no configurar los hechos relatados delito alguno y restituir la documentación secuestrada en nuestra entidad y en la sede de dicha Junta con motivo de un allanamiento ordenado dentro de tal proceso penal, acto este que fuera debidamente publicitado. Hemos invitado para hablar de este tema y de otros puntuales al secretario general de UDAP en la actualidad, profesor Luis Lucero. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes para usted, buenas tardes para la audiencia y la teleaudiencia. Bueno, la verdad que lo veo sonriente. Sé que ha tenido reuniones con la nueva comisión violeta que ha ganado, verde, que ha ganado las elecciones en UDAP, que ha estado reunido ayer. Cuénteme cómo le ha ido después de esto. Será el presagio de, bueno, los colores ahí de las próximas elecciones de otra organización sindical que está, bueno, que están en la misma. ¿La Celeste va a seguir existiendo? Más fuerte que nunca. Ah, bien. Más fuerte que nunca. ¿Cómo va a ser la nueva conducción cuando tiene la mayoría de los delegados celestes? Va a ser difícil la conducción. No, yo sonreía porque en principio me parece muy importante los procesos democráticos como tal. Ajá. Es decir, dentro de los marcos legales, dentro de las normas. Yo soy un ferviente y fervoroso aportante a la democracia. Es decir, mire usted qué coincidencia, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo 50 años el 15 de junio, es decir, la semana próxima, pero también hemos cumplido 40 años de democracia. Esto trae aparejado, digo, una convivencia en lo personal, pero obviamente aquellos felices ideólogos de poder fusionar, en la cual usted fue parte, ¿no? Es decir, tantas agrupaciones en una unidad, en una unión, la Unión Docente de Agremiados Provinciales, que justamente se daba dentro de un proceso muy violento, muy hostil, y aunque le duela mucho, trajo aparejado ni más ni menos que 30.000 desaparecidos. Algunos dicen que fueron menos. Nosotros decimos que son 30.000 y por lo menos 600 docentes en el país. Nuestra Marina Vilte, nuestro Isauro Arancibia, su hermano y demás, fueron los primeros que fueron cayendo a lo largo y ancho del país por tener un ideal, por tener una ideología, por buscar esto que hoy tenemos y que nos cuesta tanto, digo, por ahí defenderlo o entenderlo. La democracia se cultiva y se profundiza con hechos que están homologados en nuestra Constitución, en las normas, en las distintas normas que rigen en la sociedad, en las instituciones como uniones vecinales, ONG, ni hablar de lo que significan las organizaciones sindicales. Y entonces, bueno, cuando usted decía sonríe, y sonrío porque es parte de lo que ha sucedido, digo, triste por un lado por lo que ha sucedido, digo, con hechos que lamentablemente se dieron y que fueron mucho más allá, como esto que usted está planteando, ¿no? Es decir, estamos hablando de un allanamiento, ni más ni menos. Yo sé que se sintieron muy mal ese día. Pero que fue muy doloroso. A ver, 2 votos
donde la decisión política que toman fue muy agraviante, porque retirar documentación, información, que lógicamente comparto cuando la justicia toma intervención. Ahora, para que llegue la justicia a esta instancia, tuvo que haber un proceso previo, que es el análisis político de un grupo de personas que no evaluaron las consecuencias que podía pasar. Evidentemente, nosotros nos hemos mantenido callados, pero no porque no tengamos nada que decir, tenemos mucho por decir. Lo que sucede... Me ha costado mucho sacarle declaraciones a mí. ¿A quién? A usted. Declaraciones sobre... De lo que pasaba. Ah, no, claro, porque hay que ser respetuoso de lo... A ver, esta decisión política que tomó Estado Público en la jurisdicción, pero que también tomó Estado Público a nivel nacional, generó tristeza en nuestra setera, generó tristeza en los compañeros secretarios generales que se enteraban en la reunión de la Junta Ejecutiva que teníamos, porque había sido allanado la institución y me preguntaban cuál era el motivo. ¿Hay delincuencia dentro de UDAP? ¿Se produjo algo tan grave? ¿Por qué es? 2, 3 votos fueron. Es un enjacha, se refiere. Y claro, ese fue el motivo por el cual se denuncia un proceder contra los compañeros que democráticamente fueron elegidos con la participación de la lista verde, digo, que propusieron candidatos y no llegaron por el voto ya en diciembre, cuando se constituyó la Junta Electoral. Por eso me merece el mayor... No voy a decir nada de quienes hostigaron, me voy a pronunciar en favor de la Junta Electoral, que me merece primero mi solidaridad y mi respeto, como así también al abogado de la institución que participó en la Junta. Este secretario general fue 2 veces nada más a la Junta Electoral. Presentó la lista, y luego, cuando debíamos garantizar, y lo debía garantizar como secretario general, el retiro de urnas para las elecciones. Pero no entré. Estuve en la vereda y me retiré. No quería generar ningún compromiso absolutamente a nadie. Vi que las cosas se estaban produciendo, que comenzó la entrega de urnas y me retiré. De manera que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos a la sociedad de que la justicia tomó esta definición? Dijo, no hay méritos de lo que sucedió dentro de la institución, dentro de la Junta, dentro de la sede donde estaba la Junta Electoral. Esto sí que realmente, digo, pone blanco sobre negro. Digo, ¿cuál es el criterio político con que vamos a defender una institución? A la institución se la cuida, se la protege. Lucero está derecho, ya se los dije 1000 veces. Todo lo que tenga que suceder, el responsable legal ante el secretariado ejecutivo es quien habla, el secretario general. Sí. Entonces, digo, bombardear los barcos o el barco que nos vamos a subir próximamente, digo, desde el lado de la nueva conducción, no era lo más apropiado, porque generamos desconfianza. Un ministro de Economía, si no pone las cosas bien en claras y dice, mañana acá hay delincuencia, mañana yo, evidentemente vamos a tener una inflación que ya la tenemos, pero vamos a subir, vamos a pasar al 200%, no al 150% o al 100%, está generando desconfianza. Está generando, digo, arrepentimientos, está generando preocupación, insatisfacción. Entonces, todos aquellos que nosotros debemos convocar para sumar, que yo estoy pidiendo que los celestes vuelvan y se sumen a la afiliación y vuelvan a la institución. Tenemos una nueva opción. Ahora me toca jugar desde el otro lado. Lo voy a hacer como corresponde. Ahora, dentro de las responsabilidades, pero cuidando la institución. Yo tengo oídos y dicen que usted va a accionar judicialmente contra esta gente que le hizo una denuncia que no era verdad. Por ejemplo, cuestionaron la afiliación de su papá en UDAP en Hacha. Yo a su papá lo conocí cuando íbamos a las primeras reuniones con Quito Martínez y un grupo de acá de dirigentes para la construcción del barrio Fronteras Argentina, en la antigua casa que quedaba frente al Hotel Plaza. O sea... Es lamentable, pero digo,
esto ya es a nivel personal. Hoy día, después de haber tenido una larga reunión, una muy buena reunión con la lista verde, el día de ayer, donde todos los compañeros nuestros nos pusimos a consideración, a acompañar, a darles algunos disparadores dentro de lo que significa nuestra estructura, una estructura grande, inmensa, que tiene 6 delegaciones, camping, farmacia, tiene una sede y demás. Lógicamente que, bueno, no es tan sencillo, es una estructura preparada para 15.000 afiliados. Nosotros hemos llegado a tener 12.000. Sí. Hoy leía en un medio que se habla de 4.000 y pico, no, tenemos 6.000 afiliados. Es decir que si nosotros propiciamos esto como información, a la nueva conducción solamente le van a asignar 4 licencias gremiales y realmente le corresponden 6. Entonces estoy acompañando de que no tengan 4, que tengan 6 como corresponde, porque son 6.000 los afiliados. ¿Y usted va a quedar dentro de la conducción de la CETERA? Yo estoy en la CETERA. Ajá. Estoy desde noviembre como nueva conducción. El proceso eleccionario se dio en septiembre hasta el año 2016. Soy junta ejecutiva, somos los que conducimos en el ámbito nacional, somos los que estamos trabajando hoy. Ya cerramos una paritaria hace aproximadamente, bueno, el día 7, Sí. 3 días. Pero además estamos trabajando impuesto a ganancias, estamos trabajando en un convenio colectivo, no solamente para las provincias que no tienen paritaria, porque son 13 provincias, 11 sí tenemos, sino que para que todo aquello que nosotros podamos hacer, digo, en favor de la docencia sanjuanina lo vamos a hacer. A ver, este convenio colectivo, tenemos una buena paritaria. Ahora San Juan es una de las provincias que mejor paritaria tiene. De hecho, que hemos logrado un récord, por ejemplo, en el año 2021, siendo ministro Felipe de los Ríos, llegamos a tener, que fue la época de pandemia, 38 paritarias en el año. Sí. Algo inédito. Pero alguien las quiere suspender. Usted sabe que Esper, el diputado nacional, que ha ingresado a Juntos por el Cambio, lo han recibido con aplausos, con besos, muy contento. Yo creo que no lo van a dejar entrar, me parece. Sí, lo dejó entrar Patricia Bullrich. Bueno. Y Milei quieren bajar Paritaria. las paritarias y el estatuto del Es que docente. esa es la derecha, esos son los proyectos neoliberales que vienen con el ajuste, lo vivimos del 2015 al 2019, si nos quitaron la paritaria. El Ministerio de Salud, mire usted, si hubiera tomado la resolución por parte de los electores de volver a recuperar un partido populista, como le llaman, ¿no? Es decir, no recuperábamos el Ministerio de Salud Pública de la Nación, y en las jurisdicciones, lógicamente, porque se había reducido de ministerio a secretaría, y teníamos una pandemia que azotaba el mundo y que nos llevaba mucha gente querida y no querida, pero habían muchos muertos en el mundo. Entonces, la reducción del Ministerio de Salud de la Nación transformada en una secretaría, la fusión del Ministerio de Educación con Deporte, que bajó el presupuesto de 6.47 que se estaba ejecutando para llevarlo a 4.75. ¿Y cuáles fueron los objetivos que se lograron ese año? Reducción de instituciones educativas, no se construyó una más, se bajaron los programas socioeducativos, uno que dolió muchísimo, que ahí la política empezó a observar que se estaba descubriendo el agujero del mate cuando dijeron, che, qué necesarias que eran las computadoras. Conectar Igualdad es un programa tan necesario para los chicos que no tenían la posibilidad, o porque nos habían cerrado la pandemia, o porque no había posibilidades. Entonces esto sí que fue peligroso. Entonces, no me vengan a decir después que no le hemos advertido. Y acá no estoy haciendo política partidaria, cada uno sabe lo que tiene que hacer el día de mañana. Pero después no nos vengan a decir que Lucero tuvo culpa, o que Quiroga tuvo la culpa, cuando esté a cargo, de que no les advertimos que van a reducir, que van a modificar el régimen previsional, que no van a modificar, el régimen laboral, porque fue el proyecto que nos llevó a tener tantas movilizaciones, tantas manifestaciones y resistir hasta estos embates que en el Congreso se iba a dar, a nivel nacional. Pero además no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos. Es decir, preparémonos, para que
empecemos a evaluar qué es lo que queremos. La reducción de un Estado, la reducción de un achicamiento. Es verdad que hay que evaluar desde el otro lado algunas cuestiones que son necesarias. Por eso siempre digo yo, si yo volviera a nacer, elegiría, lógicamente, lo que hoy hago, pero con una condición: resolvería y analizaría mis errores. Lo vuelvo a una situación que me he enterado esta semana, que ustedes no la han dado a conocer. Han hecho un sorteo de postulantes a vivienda, me he enterado. Es que fue la manera, pero es muy buena la pregunta, porque en definitiva hubo un plenario de delegados escolares, porque después de haber hecho todos los trámites, y le debo agradecer sin hacer política partidaria, pero creo que si lo hubiera querido no lo tengo. Y me pareció muy importante la decisión política del gobernador de darnos esta posibilidad de construir un barrio y proyectar otro, donde ya hemos dejado ahí, y vamos a acompañar a esta gestión para que se logre. Porque cuando la empatía debe prevalecer, la necesidad, y mirar y analizar la necesidad del otro, lo tenemos que hacer desde adentro, desde el corazón, no desde la capacidad intelectual que me puede posicionar en otro lugar, ¿no? Interpretar que el otro necesita. No es decir, está cobrando 180.000 pesos y le vamos, porque es el sueldo mínimo en la provincia de San Juan, y le debemos cobrar 300, 400 o 500, no sé, digo, o 2 millones o 5 o 10 millones a un compañero. En realidad al compañero le figura 180, pero esos compañeros que están por debajo o están en ese salario, cuando usted le recibe, toma el recibo de sueldo, seguramente está en 80, 90.000 pesos. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque está pagando una pensión, un alquiler. ¿Y por qué pasa eso? Porque tiene un coseguro, porque tiene una afiliación. Pero además de eso, tiene préstamos. Y esos compañeros no pueden llegar a tener una vivienda. Por algo tenemos jubilados que han salido con una casa, que hacen 30 años están inscriptos. Y por algo hoy van a tener la posibilidad de tener una casa. Y porque no tenían los fondos para poder pagar un terreno o para poder pagar. Me han contado, no sé si es cierto, quiero que usted lo corrobore o me desmienta, que la nueva secretaria de prensa de la nueva conducción de UDAP ha salido favorecida con la adjudicación de una vivienda. No, la secretaria de prensa, la compañera Jofré, y me parece muy justo. Valeria Jofré. Ah, qué bien. A ver, Valeria, no, la compañera, perdón, me voy a corregir, Valeria Jofré es la compañera nuestra. Sí. Bueno, pero es de apellido Jofré. Jofré. Pero, a ver, Oscar, nada mejor, porque ¿sabe dónde trabaja esa compañera? En el Encón. Ajá. Y viaja todos los días, va y viene. Y nadie la lleva gratis. No, por supuesto. Entonces, esa compañera alquila, pero además de alquilar, paga, pero seguramente sus condiciones no le dan. En buena hora que haya sido eso, porque eso da testimonio de lo que nosotros hemos hecho. Mire, un escribano, una contadora, un abogado, la responsable del proceso de inscripción y demás, el secretariado, participamos absolutamente todo. Con la urna, que se sorteaban los autos en las cenas de UDAP. Sí. Esa misma urna. La diferencia está que la urna estaba revestida y el que sacaba el número no era el escribano y el que sacaba el número no era Lucero, que es el secretario general. Sacaba el número el inscripto. De manera que ahí le estoy respondiendo lo que usted me está planteando. Esa urna estaba expuesta a 2-3 metros de los compañeros. Se podía observar, se podía tocar, se podía ver. Hemos hecho las cosas lo más prolijo posible porque nos duele el dolor del otro. Esta conducción trabajó ahí. Y cuando no nos alcanzó para resolver el problema a un compañero, aún cuando teníamos dificultades dentro de lo que fue las prestaciones de salud o farmacia, recurrimos al Ministerio de Desarrollo Humano. Lo digo porque también me merece el mayor de los respetos Fabio Aballay
como ministro, y en él a Mabel Morales, una persona que trabajó mucho por ello, y que realmente también en la empatía resolvieron las problemáticas. Si no, yo tendría jubilado. Nosotros tenemos jubilados que tienen 99 años. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y cómo no los vamos a ayudar si no les alcanza el sueldo? Si la cobertura de una prótesis o de dos prótesis, porque hemos tenido un caso de una compañera jubilada que se fractura una cadera, la operan y al mes se fractura la otra cadera. Sí, sí. Y tuvimos que recurrir a eso, a acompañar, ayudar a distintos compañeros por rótulo. ¿O qué hacíamos? ¿Lo dejábamos postrados? No. Aun cuando no tuvimos convenio con un par de instituciones, es decir, que jamás se me fue un compañero porque no le dimos la mano. Resolvimos la problemática buscando todas las alternativas. Hubiese querido, y se lo digo de verdad y de todo corazón, haber recibido la institución en el año 2019, un 11 de junio, con el 5% de cómo la dejamos. Y eso hubiese pretendido y eso hubiese querido. Ahora es difícil el rol que le va a tocar jugar ahora, miembro de la conducción nacional de la CETERA. Por otro lado, me dice que por la empatía va a ayudar a esta conducción a que logre el plan de vivienda. Pero en el medio tiene denuncias que le han hecho que han resultado falsas. Bueno, tiene que Y expedirse. hay unos que lo están empujando para que haga juicio, le haga juicio de esta conducción. Yo no ¿Cómo le va voy ser? No, eso no respondí yo, eso. Todo se evalúa. Nosotros hemos hecho mucho silencio porque somos prudentes, cuidamos la institución, como primera medida. Nosotros no hemos escrachado a la Junta. No, no. Nosotros no hemos salido por los medios a hacer expresiones mediáticas. Yo estoy diciendo con los papeles en la mano. Sí hemos denunciado, porque así lo sugirió la Junta Electoral, ante situación que evidentemente un perito manifestó, un perito de justicia, que habían firmas apócrifas. Si la Junta Electoral nos está sugiriendo, nosotros lo que debemos hacer es evaluarlo como secretariado ejecutivo, y por eso hemos procedido a hacer la presentación de una denuncia penal ante un posible delito. Firmas apócrifas es un delito. Ahora bien, si a ustedes les da la razón la justicia de las firmas Se apócrifas, sigue evaluando. tienen la razón de que no han falsificado los padrones. Ya está dado eso. ¿Qué va a hacer la conducción de la CETERA ante esta nueva comisión? ¿La va a sancionar? No, CETERA, fíjese usted que esto es una cuestión que los compañeros deben entender cuando muchos pedían, y muchos de los que hoy están en la misma conducción, porque han sido parte de los compañeros autoconvocados y pedían a quienes respeto la lucha, todo trabajador tiene el derecho a manifestarse. Lo que no hemos compartido y no voy a compartir jamás por fuera. Claro. ¿No? Es decir, de esta manera también estoy ayudando a la lista, que vuelvan los compañeros todos, que vengan y se afilen y se luche desde adentro, ¿no? Es decir, estoy planteando algo que ha sido una de las propuestas de ellos, también nuestra, nosotros los queremos por dentro, si esa es la forma, no hay otra alternativa. No nos pidan después que CETERA mande un paro cuando las organizaciones estamos conociendo, digo, en cada una de las jurisdicciones lo que está sucediendo. Lo que sucedió en Salta, ¿no?, que a una semana después que se había resuelto una problemática, se estaba produciendo un paro en la provincia de San Juan, en solidaridad, ¿no?, con los compañeros. Entonces nos ponemos a pensar y digo, ¿qué sucedió en Salta? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos docentes eran? Es verdad, repudio, y voy a insistir, repudio los actos de violencia contra los compañeros que protestan. La represión la repudio. No estoy de acuerdo en invertir en armas
sofisticada para reprimir a los compañeros como hizo el gobierno de Mauricio Macri, Sí. con Patricia Bullrich al frente. Repudio totalmente ese tipo de inversión. Prefiero que se invierta en escuelas, prefiero que se invierta en tiza. No estoy de acuerdo con la construcción de cárceles, de más cárceles, o bajar la imputación a 14, 15 años. Es decir, tenemos que darle educación a los chicos. Sí. Tenemos que, con políticas sociales justas, que la distribución sea más justa, más equitativa, que empecemos a controlar a aquellos que nos vienen abordando y nos vienen sometiendo con el tema de la inflación, que no son todos, que no somos todos los 40 y tantos millones de habitantes, ni los 750.000 ciudadanos de la provincia de San Juan. Son un puñado que digitan y manejan la economía de este país. Entonces, digo, esta distribución, estas políticas sociales, deben abordar a resolver este tema, el tema del narcotráfico, el tema, digo, ver dónde están los ideólogos y los que manejan todo esto. Seguramente no son los pobres son los que pagan las consecuencias. Esta es parte de la empatía que nosotros debemos tener, no solo como docentes, sino también de la función que representamos, ¿no? Entonces, más tiza, más aula, más libros, más programas socioeducativos, menos cárceles, menos armas, más posibilidades, mejores salarios para los docentes. Ahí es donde hay que apuntar. Y lo vamos recuperando de a poco. Por eso la CETERA ya sacó, ¿no?, el día 7 una nueva modificación del piso salarial y una nueva modificación en los conceptos que llegan a todas las jurisdicciones. También está en riesgo los conceptos que llegan desde afuera, porque si un gobierno que no tiene en cuenta la paritaria, como nos pasó del 2015 al 2019, porque nos bajó la paritaria, y un decreto estaba por arriba de una ley, hay una contradicción muy violenta, sobre los derechos, ¿no?, y sobre nuestra Constitución y demás. Un decreto no deroga una ley. No. Y nosotros tenemos paritarias por ley. Y entonces no queremos eso. Queremos seguir negociando porque son dos proyectos rápidos que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, que tiene que ver con un convenio colectivo de trabajo para que las 13 provincias que no tengan paritaria la tengan. Nosotros tenemos una buena paritaria en San Juan, pero hay cosas que que este convenio colectivo no va a ayudar. En otras provincias, en otros sectores, la maternidad son de 6 meses. Sí. En la provincia de San Juan esta gestión cambió, digo, la Celeste cambió, ¿no? De 90 a 120 días, actual, hoy, sí, vigente en el régimen de licencia. Y si es múltiple, 150 días. Pero le incorporamos a ese artículo la posibilidad de 1 año de licencia sin goce de haberes. Es poco. Un bebé con 120 días es muy chiquito para dejarlo. Mucho más si tengo 2 compañeros que los 2 son docentes. Entonces, debemos ajustar este convenio colectivo a este beneficio de llevarlo a 6 meses. Y que pueda ser compartido si el matrimonio lo quiere. Claro. Si 3 meses toma la licencia la mamá y 3 meses el papá. Por las funciones que desempeñan cada uno de las instituciones educativas. Todo esto es parte de un análisis muy profundo, porque hay que estudiar recaudación, hay que estudiar presupuesto, hay que estudiar los ingresos de coparticipación a la provincia, pero además de esto, tenemos que estudiar cada una de las leyes. No fue tan sencillo modificar el radio, nos llevó mucho tiempo evaluar con el gobierno, y eso fue un petitorio de UDAP. No fue tan sencillo resolver el tema del radio que había muchos años que no se podía hacer porque no había una decisión política o porque no había lo que teníamos que tener, las partes para poder entrarle al radio, lo modificamos. No, hubo una decisión política que acompañó al pedido de modificar el piso salarial de un 30% por arriba respecto de Nación. Usted averigüe cuántas son las provincias que tienen el 30% por arriba. No lo tienen. Pero además de eso, tomamos la decisión
valiente de ir sobre un decreto que homologa los 155 cargos en aquel momento y que lo modificamos. Hay que corregir algunas cosas todavía, eso es verdad. Pero cambiamos los puntos, ordenamos las plantas funcionales, mejoramos el salario, pasamos de los últimos 5 lugares de abajo para arriba a ocupar los 10 mejores en el país con el salario, que es poco. Sí. Tenemos que llegar a la punta, pero no importa, vamos a hacerlo. De todas maneras, este es un trabajo que hay que estudiar leyes. Este es un trabajo que no podemos fundir la provincia, porque se debe evaluar. Sí. Se debe evaluar para que no pase como pasa en algunas provincias, que se pague en forma segmentada, no se pague en términos, que se paga de salarios menores hacia arriba, o porque todavía, como en Chubut, toda esta semana que viene está de paro. ¿Y por qué está de paro? ¿Y por qué tan pocos días de porque no les pagan lo que les deben pagar, porque no se acercan a lo que pasa en San Juan, porque el sueldo inicial acá a 180 kilómetros es el 50% del sueldo del cargo inicial en la provincia de San Juan. Y me vienen a comparar salarios de San Juan con otras provincias. No, hay que leer, hay que estudiar. Luis, este es el último reportaje desde que usted era secretario general, hemos hablado muchas veces. Yo le quiero decir que he cosechado algunos amigos adentro de esta conducción. Por ejemplo, al doctor Fabio Correa Micheltorena, que es el hombre que llevó adelante la capacitación de los docentes a través de la Escuela Marina Vilte. El mejor equipo excelente que en las funciones pedagógicas pueda tener la provincia. Bien. A Valeria Jofré, que ocupa hasta hoy el cargo de secretaria de prensa, que sin ser una profesional que haya ido a la universidad, lo hizo muy bien y con pocos elementos y trabajó sola. Antes habían 10 en Secretaría de Prensa y ¿saben cuál fue su computadora? Porque privilegiamos los gastos para ponerlos en salud. Trabajó con un celular que se le entregó, que no es de alta gama ni de media gama. Esa fue la computadora, esa fue la página. Sí. Nos faltó información, pero no porque no haya trabajado, porque todavía hoy a la mañana se están publicando distintos tipos. A primera hora me recordaba que Oscar Romero, que tenía entrevista con Oscar Romero a las 13 horas. Ese fue el mecanismo que se utilizó. Sí, sí. Y esta es una buena sugerencia, yo no aconsejo, pero es una sugerencia hacia la futura conducción. Si no tenemos una página, porque teníamos 3, no pudimos conseguir ninguna, nos quedamos sin páginas cuando asumimos, estamos sin página durante los 4 años, la información no llega. Pero una página seria, que no sea abortada, digo, por aquellos hábiles en la tecnología, sino que, bueno, una página que realmente pueda llevar información, conocimiento. No, yo estoy feliz y orgulloso de los compañeros. Los compañeros, si no hubiera tenido, digo, el apoyo de ellos en esta situación, no hubiéramos hecho lo que hicimos. Vamos a dejar dinero en las cuentas de UDAP, que yo no recibí. Levantamos hipoteca de préstamos que yo no pude pedir. No emitimos cheques porque no lo pudimos. Hemos pagado cuentas. La prensa debe saber que nosotros asumimos cuentas de años y las pudimos pagar, y nos estamos yendo con algunos contratos que hemos hecho solamente hasta el mes de mayo del año 2023. No nos hemos pasado. Entonces, en algún programa por ahí se dijo que habían convenios largos. No hay ningún convenio que pase mayo. No hay ningún convenio que pase mayo. Pero sí es verdad que hay que apuntar al periodismo que realmente, con la objetividad, la transparencia, y fue a la fuente y no se aventuró
a golpear a los compañeros usando el medio, digo, para generar, digo, una situación de Estado totalmente diferente. Algunos no me dieron la posibilidad de ir a los medios y sentarme a tener el derecho a réplica. Sí, lo sé. No me lo dieron, yo la pedí. Pero no importa, aun cuando yo hubiese tenido el micrófono, seguramente cuando me voy, como no soy el dueño del micrófono, se queda. Pero le agradezco a la prensa, porque estuvo con nosotros. Algunos que creí que eran amigos míos no llegaron después del 13, pero tampoco, no importa. No importa, ya van a volver porque la Celeste vuelve. La Celeste se repliega, evalúa, analiza, y después de eso volveremos, como dijo alguien por ahí, seremos millones. Somos muchos, tenemos militancia, somos de la década del 90, y los jóvenes incorporados son los que van a tomar la posta, que lógicamente recibirán la información, los insumos de lo que significa la militancia, lo que significa una institución y lo que significa, digo, la coherencia dentro de una organización que debemos defender. No la entregué. Si alguien cree que estuve equivocado, no. En muchas provincias hoy avanzaron sobre las organizaciones sindicales, por los luceros no pasaron. Es así. Porque esa es la defensa que hay que hacer del patrimonio de 6.000 compañeros que piensen como piensen, es de ellos. Y yo tuve esa responsabilidad y la cumplí. Luis Lucero, finalmente, lo veo combativo en sus expresiones, suficientemente claro como para saber qué va a hacer. Sigue siendo miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA y por lo que veo no tiene o no va a tener un enfrentamiento con esta conducción. ¿Es así? Muy buena la pregunta. La oposición que nosotros hacemos, por la experiencia que tenemos, siempre se hace en forma constructiva. Yo lo que quiero es el gremio. Yo le dije una vez, si todos los docentes, los 20.000 compañeros que están que generan 40.000 liquidaciones, tal vez más, hasta 60 puede llegar, vienen y se afilian para sacar a Lucero, estoy feliz porque lo logré. Pero desde el lugar que me toca, no soy combativo, soy objetivo. Usted debe saber cuántos gremios somos en la provincia de San Juan. Sí. Pero también debe saber cuántos son los dirigentes que dijeron lo que realmente pasó. Porque del 2015 no se dijo, al 2019 mucho. Lucero lo dijo. Lucero, cuando tuvo que poner la cara en la calle, fue y la puso. Cuando tuvo que ir a los medios, la puso. Porque esa era la impronta que el secretariado mismo me lo planteaba. Pero además, no soy combativo porque sí. No, soy una persona que más que nada entiende que debe defender ciertas cuestiones. No nos fue mal cuando trabajamos en el salario. Lo único que hay que estudiar y saber cómo surgieron los acuerdos y qué es lo que benefició y qué es lo que nos perjudicó. Porque eso también es importante para que hoy, por ejemplo, volvamos a recapitular y volvamos a reestructurar una planta funcional que estos 180.000 pesos que se puso, ¿no?, para que nadie esté por debajo de eso, está muy bueno y celebro la decisión política. Lo que no estoy de acuerdo es que estamos juntando el compañero que recién ingresa al sistema educativo con el que se está jubilando. Claro. No nos olvidemos que nos jubilamos con 25 años de prestación efectiva. Y mucho más si tomamos el área de frontera. Esta es una evaluación que lógicamente nosotros no compartimos, sí compartimos la decisión política de poner por sobre el valor en ese momento de la canasta familiar para que nadie cobre por debajo, y de hecho es una de las pocas provincias del país que tiene un piso tan alto, más allá del 30%.
¿no? Estamos hablando de provincias que tienen 90.000 para el cargo inicial. En San Juan tiene 180.000. Ahora, hay que trabajar fuertemente para despegar, porque la antigüedad del docente es válida. Válida para ingresar, válida para el salario, válida para el cargo directivo, válida para el cargo de supervisión. Debemos respetarla porque nos jubilamos con 57 años y con 60, y entonces es una carrera se va a que jubilar? requiere tiempo. Va a depender de las decisiones que vaya tomando a partir del día lunes. Bien. Pero por ahora tengo un compromiso que lo asumí, si no, no lo podría haber hecho. Bien. Y lo asumí a partir de el posicionamiento de los compañeros, y creo que nuestra lista celeste que habíamos presentado realmente sí era celeste. Sí era celeste porque la que por ahí tuvimos que compartir, no los que quedaron, porque los que quedaron son celestes. Sí. Los que se fueron pintaron diversos colores, algunos Ajá. tal cual un arcoíris. Bien. Luis, seguramente vamos a estar hablando después del próximo lunes, porque surgirán novedades cuando traspase el mando, y no va a ser fácil para la conducción que viene la situación que va a tener que afrontar, dado algo que ellos dijeron, que le iban a condonar la deuda a los Eso es muy jubilados. grave. Eso es muy grave. Se lo explico en cuatro palabras. Abril del 2008 se congela en 900 pesos a los jubilados por el problema de la falta de documentación en el ANSES. Se caían los códigos de descuentos, tanto de afiliación como los códigos de descuentos del COSEGURO. Hoy, Sí. ¿sí? 10 de junio del año 2023, sigue congelado. Pero no porque no lo arreglamos, sí lo solucionamos al problema. El problema se generó que a partir de la pandemia, situación que cayó hace algo de un mes, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo, terminó la pandemia. Pero el DNU, primer DNU presidencial, inmediatamente nos inhibió a nosotros de poder seguir incrementando y cobrando por ANSES. ANSES nunca más. Por eso verá que en todas las organizaciones sindicales que tienen COSEGURO, que tienen farmacia, van y pagan, digo, por caja, por sede o por donde fuere, no por ANSES. Ahora bien, condonar la deuda no corresponde porque son fondos de la institución, es patrimonio de la institución. Ahora, si yo condeno la deuda, ¿qué hago con los que están al día? Claro. Por ejemplo, todos los activos que son casi 3.000 deudas. Un acto discriminatorio. Entonces, me va a tener que devolver la plata. ¿Hay plata para devolverla? No hay plata para devolverla. Ahora bien, hagamos un cálculo estimativo. ¿Cuál es la diferencia mínima entre el COSEGURO y lo que se debe pagar por caja? 4.400 pesos. ¿Cuándo se dijo esto? En diciembre, cuando empezó la campaña. A la fecha son 7 meses. Multipliquemos 4.400 Por 7 por 7, y por 5.000. no, pongámosle 3.000. 3.000. 100 millones de pesos. Si yo hubiera tenido ese dinero, yo tendría una farmacia de lujo. Si yo hubiera tenido ese dinero, seguramente tendría todas las instituciones, los organismos de prestación al día. No aumenté el COSEGURO, que lo podría haber hecho en 8 veces, solamente lo hice en 3 veces, porque también sé la problemática del jubilado. Un jubilado con un cargo mínimo, con un cargo inicial, hoy, y que paga, como aquellos que han sacado alguna casita, y que pagan un alquiler, por ahí los 4.400 pesos es muy difícil. Es así. Luis Lucero, nos vamos a estar encontrando después del lunes. Le dejo un abrazo. Yo le agradezco a usted, y si lo ¿Por qué? hago público, pues la verdad que ha sido, además de un periodista, con toda la experiencia, la trayectoria, que camina a la calle. Y en ese caminar la calle lo veía en el gremio. Y en eso de verlo en el gremio y darnos un abrazo, saludarnos, o por ahí no, porque eso también pasó.
Me da mucho orgullo de que hayan trabajadores como usted, que desde la fuente, desde ahí, con la objetividad, porque ustedes como el docente tienen una función muy especial, ¿no? Es decir, llegar a la sociedad, y fíjese usted, ustedes llegan a veces hasta donde no llegó Lucero. Usted llegó ahí, y usted hizo acompañamiento a resolver problemas desde eso, desde acá, del micrófono. Por eso le agradezco mucho, y le agradezco porque desde el primer día, y esta es una intimidad que la voy a decir al aire, siempre me trató de capellán, y orgullosamente, pues los capellanes somos eran justamente que venían del pueblo del originario. norte, exacto, como pueblo originario, los capellanes eran, digo, hay una diversidad de lenguas, ¿no? Entre ellos los diaguitas capellanes, que eran más o menos lo mismo. Si estuviera el compañero Casa, seguramente podría dar una gran explicación al tema, a quien le mando un abrazo. Me lo encontré en la Feria del Libro exponiendo, un gran referente nuestro en la cultura. Cachayero. Así que bueno, le agradezco mucho, le agradezco su sinceridad, nos vamos a estar viendo. Yo no me despido ni del gremio, ni de los amigos, ni mucho menos de la prensa, a quien le agradezco muchísimo todo lo que hicieron conmigo, a favor o con una posición o en contra. Les agradezco porque estuvieron, y porque llegaron, y porque dieron una posición. La libertad de expresión es eso, poder expresarse. Ahora, yo siempre dije, cuidado que nos tenemos que hacer responsables cuando nos pasamos la raya. Le agradezco mucho.